La Sociedad Matemática Mexicana tiene como dos actividades muy importantes. Este Congreso Nacional y otra cosa básica son las Olimpiadas. Entonces, el Congreso Nacional ha sido como el motor, la cereza del pastel de la sociedad durante todos estos años. O sea, hay muchas cosas que hace la sociedad, pero creo que lo que resume todo, ¿no?, es este congreso anual, ¿no? Es el evento más grandote, ¿no? Organizan un congreso que incluye todos los temas de matemáticas a nivel nacional, o sea, participa universidades de todo el país. Que aquí converjan estudiantes de Saltillo con estudiantes de Hermosillo, con estudiantes de Tapachula, ¿no? O sea, eso hace el intercambio y la convivencia mucho más ricas, ¿no? Aquí todos estos muchachos que se están apenas conociendo, estudiantes de Hidalgo y estudiantes de Sonora y estudiantes de San Luis Potosí, con los de México y los del Poli y los de la UNAM y los de Morelos y los de Oaxaca, y vienen aquí y se conocen entre todos y esperamos, o es la búsqueda de estas reuniones, que establezcan lazos, ahora que es tan fácil comunicarse, pueden dejar ya una liga establecida entre unos y otros y estar comunicando experiencias o conocimientos, ¿no? Entonces, el Congreso en sí tiene un papel fundamental. Los congresos son importantes por muchas razones. Primero que nada, pues es la posibilidad de intercambiar ideas sobre los temas que a uno le interesan o en los que está uno trabajando. Dicho en otras palabras, es una parte social, pero matemática. Socializar matemáticamente, digamos. Y el Congreso lo que hace es eso. Nos juntábamos todos, o se juntaban todos los maestros, y hablaban de sus problemas, y hablaban de matemáticas con iguales, no con muchachos. Es una gran diferencia, En los principios de la sociedad no había alumnos. Eran los maestros, eran congresos de maestros, eran personas adultas, todos ellos, con vida adulta, en fin. Las fotos que tenemos de los congresos tengo una muy clara de 1942, en donde están mis tíos. No, en el 42 nada más está un tío mío. Todos los señores están de traje, todos son adultos, y así era como se vestían los maestros en ese entonces. Organizaban los congresos. No recuerdo si lo hacían, al principio lo hacían anualmente o lo hacían bianualmente, cada 2 años, no recuerdo bien. En un momento dado sí, fueron cada 2 años hasta más o menos cuando yo entré como presidente, que ya los hacíamos cada año. A mí me tocaron todavía muchos congresos de esos bianuales. Tuve el privilegio de ser presidente de la Sociedad Matemática Mexicana en los años 1986 y 87. Y algo muy bonito es que también a partir de entonces el Congreso Nacional se ha realizado prácticamente cada año sin falta. Y todo eso otra vez gracias al compromiso que hay de nuestra comunidad matemática, una comunidad generosa, que ama a México y que quiere comunicar y llegar a la sociedad. Cada vez yo veo con mayor entusiasmo, desde luego, que en los congresos nacionales en particular tenemos una fuerte presencia de investigadores que hacen ciencia de primer mundo, desde luego publican en revistas reconocidas mundialmente, pero también tenemos una gran participación de maestros y maestras interesados en adquirir nuevos conocimientos, nuevas visiones a lo mejor pedagógicas para la enseñanza de las matemáticas, y a lo mejor también aprender nuevas estrategias didácticas que permitan que los alumnos no entren a la matemática desde casi primero de primaria con el temor de que esta materia es difícil y la voy a reprobar, sino con el gusto, con el entusiasmo del descubrimiento y de que puede ser algo que va a ser sumamente útil en su vida. Y una cosa que ha crecido mucho y que antes no se hacía, a lo mejor tú sabes bien cómo estuvo ese cambio, que ahora en los congresos se hacen cursos para profesores de niveles primaria, secundaria, Claro. De hecho, en el congreso virtual del año pasado hasta hicieron una sesión
para maestros de preescolar. Y hubo unos cursos bien bonitos también. Claro. Sí, pero no, no sé en pues qué año fue el cambio. es maravilloso. No, bueno, se empezaron a hacer los cambios en, híjoles, los años deben de ser en los 90, ¿sí? Ahí es donde empezaron a haber más actividades para los profesores, ¿sí? Y poco a poco se hicieron más grandes los congresos porque iban muchos profesores. Hasta un momento que fue cuando era Patricia Saavedra la presidenta, que hizo una votación para preguntar qué congreso se quería. Yo fui electa, creo, que de 1996, porque es un bienio, es por bienio, de 1996 a 1997. Y bueno, la sociedad ya era otra en esa época. El Congreso había crecido enormemente. Era un congreso que, por ejemplo, se daban cursos para los profesores de nivel básico, de secundaria, de preparatoria, donde se ofrecían cursos para los estudiantes. Era la única oportunidad que tenían de platicar con matemáticos, digamos, activos en la investigación, y esto pues enriquece muchísimo el trabajo que hacen los profesores de prepa. Pero los cursos que ofrecía la sociedad en el marco de sus congresos nacionales eran súper solicitados, súper taquilleros para profesores, sobre todo de secundaria y de prepa. Pues el primero al que fui, me acuerdo, fue, si mal no recuerdo, en Puebla. Y allí escuché pláticas de jóvenes y a un invitado muy destacado, René Thom. René Thom, matemático francés, muy brillante, de los mejores matemáticos del siglo XX, seguro. No lo olvidaré nunca, el Congreso en el año 66 en Hermosillo. Y fue el primer congreso de la sociedad al que asistí. Y bueno, me quedé encantada porque pues conocí a muchos otros estudiantes, acudí a muchas pláticas, me enteré de muchísimas cosas de las que se hacen en matemáticas. Fue uno de los primeros congresos grandes que lo organizó una maestra muy querida mía y además fue mi suegra, la doña Manuela Garín, y le tocó hacer el congreso. Y fue un congreso, ahora veo, de los más grandes que había habido hasta ese entonces. No sé qué número de congreso fue, pero ha de haber sido como el 7º o el 8º. O sea, ya en la prehistoria de la sociedad, hicimos un congreso aquí en la Universidad de Guadalajara, pero en la primavera, no, en las instalaciones de la primavera. Y fue un congreso bien bonito, ese salió todo. Yo el primer congreso que yo recuerdo es en 1970 y todos los miembros de la sociedad se fueron en tren a Monterrey. Había tren en esa época. No me digas. Nos fuimos en tren a Monterrey. Híjole. ¿En 70? Pero si tú acababas de entrar a la Yo facultad. acababa de entrar y me dijeron, ¿tú quieres ir al congreso? Yo dije, yo creo. Y a Monterrey, como allá vivían mis primos, yo dije, todavía mejor. Porque el congreso era muy chiquito, ¿ves? Yo me acuerdo que todavía era algo así como muy manejable. Y el congreso de Mérida, que hubo una sesión especial de investigación, allí Pepe y yo éramos vocales en la mesa directiva de López Yáñez. Ándale. Y esa parte de investigación la organizamos Pepe y yo. Dices ese de Mérida, es el de que era Alejandro López Yáñez. López Yáñez. ¿Y José Carlos qué era? José Carlos no era nada, José Carlos, era secretario académico del instituto. Secretario académico del instituto, porque él fue el que nos metió en el rollo de la Olimpiada. Y que nos metió en el rollo de mandarnos en camión a todos. Sí, a todos. Él organizó un camión del instituto que se llevó a todo mundo. Así que hizo 36 horas a Mérida y que nos hicimos todos recuates en el sufrimiento de estar. Pues ese congreso de Mérida no dormí en los 5 días que fueron el congreso. O sea, saliendo a las 3 de la mañana de una pachanga, me iba con los de la UAM a la otra pachanga. No dormí en todos los 5 días. Y así llegabas a las 9, a las 10. Y así 10, llegaba a las 9, pero pues tenía 30 años. Ya no. Tuve la fortuna de organizar
cuando menos 2 congresos nacionales, y como herencia de mi presidencia me tocó organizar también el International Congress of Mathematical Education, que lo llevamos a cabo en Monterrey. Fue un congreso muy, muy grande. Es el congreso de educación matemática más importante del mundo, y tuvimos como 3.500 participantes. Le cuento una anécdota nada más para platicar sobre cómo nos fue en esa ocasión. De esos 3.500, más o menos 2.000, 2.200 eran extranjeros. Entonces en Monterrey, en la UANL, auspiciado por la UANL, recibieron una llamada telefónica al rector del área de inmigración del aeropuerto. Le decían, oye, ¿qué están haciendo ahí en la universidad? Que tenemos más extranjeros que durante la Expo Monterrey. Entonces fue un tiempo bueno, de mucho trabajo. Gracias a Dios se llevó con éxito, con bien. Y digo, así que me acuerdo en aquella época, fuimos, digo, no eran así uno fue en Huastepec, por ejemplo, ¿no? Otro fue en Mazatlán, otro creo que fue en Puebla, ¿no? Así de los que me acuerdo ahorita, ¿no? Y bueno, ahorita hay incluso más actividades para estudiantes. O sea, en aquel entonces pues había unas cuantas pláticas. No me acuerdo que existiera lo de los pósters, por ejemplo, que ahora creo que es muy buena idea que esté. Y nos ponían a colaborar corrigiendo, porque las Olimpiadas, o al menos parte de ellas, se llevaban a cabo en el mismo evento. Y entonces a veces nos pedían corregir los exámenes de los chavos, ¿no? De los olímpicos. Pero bueno, pues ya existían lo de las Olimpiadas. Y entonces siempre solicitaba ir a los congresos, y ahí empezó mi amor por la sociedad matemática muy joven, porque siempre me apoyaban para poder ir, y ya sea pues antes éramos menos, supongo, entonces tenía yo alguna vez me tocó hasta vuelo de avión, ¿no? Cuando era yo estudiante hacia Mérida a un congreso, y pues iba yo soñada total, porque iba yo al Congreso de la Sociedad Matemática siendo del 6º semestre de licenciatura, y entonces, pues también el Instituto de Matemáticas llevaba a vacas, digamos así, sagradas, como era, pues, a que dieran conferencias, y entonces a veces nosotros en Puebla, pues tomábamos un camión y llevábamos nos llevaban a todos los estudiantes. No, mi primer congreso fue en Guanajuato. ¿Sí? Cuando Carlos y Marcelo eran de la mesa directiva, y nos fuimos a bailar con ellos. Yo estaba impresionada. Estaba impactada de ver a mis maestros, que eran muy seriecitos y estaban destrampados. Pues algo se han de haber metido, porque, ¿no? No. Pero Carlos estaba con la corbata. Sí, en la corbata. ¡Qué maravilla! Me pareció muy divertido. Pero bueno, sí, los congresos de la sociedad siempre han sido muy locos, sí. Muy... Sí. Pero bueno, pues sí, Débora y yo fuimos por primera vez al primer congreso como en el 92, pero ahora nos publicaron una foto en el Facebook. ¿Ah, sí? ¿No la viste? Cuando yo fui la primera vez al Congreso de Matemáticas en el 92, en Jalapa, si mal no recuerdo, todavía era algo relativamente pequeño, pero había unos cursos extraordinarios. Me acuerdo mucho de un profesor que dio un curso, y se me hizo maravilloso que cuando se le acabó el pizarrón siguió pintando en la pared. Fue para mí lo más subversivo y emocionante que había pasado en ese momento en mi vida, ¿no? O sea, ¿cómo puede una persona que supone que es un científico serio, un eminente, seguirse pintando en la pared, ¿no?
Maravilloso, además un curso padrísimo. Mi primera experiencia directa con la sociedad fue justamente el Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana del 2011, que fue en San Luis Potosí. Yo estaba así súper chiquita, acababa de entrar a la licenciatura y tuve la oportunidad de ir con un grupo de estudiantes de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana, que fue donde estudié mi licenciatura. Entonces, y de repente ver que había pues todo un mundo y un montón de áreas y todo súper interesante, bueno, para alguien que acaba de entrar a la carrera, que pues sí le entusiasma muchísimo aprender sobre matemáticas, sobre todo lo que existe en investigación y demás, pues para mí fue maravilloso, ¿no? Vine al Congreso 55 de la Sociedad. La verdad es que vine por primera vez. Antes siempre venía mi papá y me llevaba una mochila y una playera. Y pues es la primera vez que me toca a mí, entonces estoy muy emocionada de estar aquí. Y entonces yo creo que al menos la existencia de los congresos nacionales es así una experiencia muy buena, muy enriquecedora para todos los jóvenes estudiantes principalmente, que están apenas aprendiendo qué es lo que hay, qué sigue, ¿no? Qué camino pueden ir tomando pues desde que uno empieza a estudiar la licenciatura. Ahora bajé a desayunar. Bajé tarde y desayuné ahí solo y de repente cuando subí me vi en el espejo, me acordé, ahorita me acordé hablando de esas, me acordé de algún congreso en donde me fijé que estaba desayunando solo Félix Resillas. Y yo me dije a mí mismo, ay, en esa época, ay, qué viejito está, pero qué bueno que vino. Y entonces me vi al espejo y dije, ay, qué bueno que vino está, pero qué bueno que viniste. Ay, pues sí, yo también creo que qué bueno que están aquí. Pero qué re viejo. Y Félix ha de haber tenido más o menos mi edad. ¿Y cómo les fue en los congresos de la pandemia? Bien, el primero con mucho esfuerzo que organizó la Junta Directiva anterior, salió bastante bien. El anterior, que fue igual por Zoom, tuvimos muchísimas pláticas, muchísima interacción. Creo que nos fue bien, logramos sacar algo, creo, decente. Y además, ¿sabes qué? Una cosa que quedó bien padre ahí, que se quedaron todas las pláticas grabadas. Eso ayuda muchísimo. Y eso es como que un acervo que va a quedar por siempre, esperemos. Porque es la memoria. Porque es la memoria del Congreso, ¿no? Y pues ojalá se pueda seguir haciendo eso. ¿Cuántas pláticas escuché yo en el Congreso que quisiera volver a ver o claro, reproducir sí, o contarlas? Claro. Bueno, el año, o sea, la que nos tocó la pandemia fue una locura, hubo que reinventar todo, hubo que reinventar el Congreso Nacional desde la virtualidad y era un reto altamente no trivial. O sea, ¿qué podemos hacer juntos? ¿Qué podemos, o sea, qué es lo que es importantísimo juntarse? ¿Cómo reproducir la convivencia, el contacto, ejercer la comunidad a través de la pantalla de computadora? Entonces fue un reto y ahora sigue, o sea, lo reformo por completo. Este es un congreso híbrido que tiene parte de lo que se sucedió antes y parte de lo que era antes de la pandemia, ¿no? Entonces, pues sí, fue un reto difícil, ¿no? Pues fue muy difícil tomar las decisiones de los congresos, tener que claudicar en hacer hace 2 años, el del 2020, un congreso presencial, nos dolió muchísimo, muchísimo. Son cosas que se tienen que hacer en colectivo, un congreso no lo organiza una persona. Pero sí nos dolieron mucho las dos cosas. 1, no tener presupuesto y 2, la COVID. Las dos cosas fueron muy difíciles. Renato y yo, Renato viviendo en Guanajuato y yo en la Ciudad de México, nos reuníamos con mucha frecuencia, incluso de manera presencial, pues con el resto de los miembros de la Junta Directiva, pues para planear, para discutir, para ver qué hacíamos, a quién se le ocurrían nuevas cosas, qué podíamos innovar, qué cosas sí podríamos hacer. Fue muy complicado. Yo tomo posesión en febrero del 2020 en la Academia Mexicana de Ciencias, lleno de proyectos, lleno de entusiasmo,
claro, viene el bajón, ¿no? En marzo, mes y medio después. Y hoy, octubre de 2022, es fácil decir, bueno, hacemos un congreso en línea, no sé qué, aquí, allá, le hacemos así, así. Pero en mayo del 2020 no sabíamos cuáles eran las herramientas, no sabíamos qué es lo que podíamos hacer, no sabíamos cómo lo podíamos hacer, ¿no? Los cómo, los qués estaban como muy confusos. Yo le agradezco mucho al presidente de entonces de la Sociedad Matemática, perdón, de la Sociedad de Física, Sociedad Mexicana de Física, que me dijo, no, mira, usa Zoom. Él tenía la debacle cayéndole un mes antes, ¿no? El Congreso de Física es un mes antes, entonces yo lo veía a él como un ejemplo de lo que tengo que estar haciendo por lo menos en un mes, ¿no? Y me dijo, no, contrata Zoom, porque la mayor parte de la gente usa Zoom y la mayor parte de la gente está aprendiendo Zoom y te vas a enfrentar a menos problemas. Total, yo creo que salió muy bien. Fue como una puerta que le daba esperanza a toda la desesperación de la pandemia, ¿no? Sí, la virtualidad nos tenía hasta el gorro, pero era una herramienta que nos acercaba, era una herramienta que nos pudo realmente hacer funcionar el Congreso, hacer funcionar las sesiones, hacer funcionar las plenarias. Este es el primer congreso que celebramos con mayor presencialidad después de los 2 años horrendos de la pandemia. Sin más preámbulo, quisiera presentarles a la presidenta de la Sociedad Matemática Mexicana, la doctora Gaby Araujo. Y pues, adelante, Gaby. ¿Sí me escuchan? Pues miren, yo les escribí un pequeño texto totalmente informal que quiero compartir con ustedes. El Congreso está aquí, después de 9 meses de nuestra presencia en la Junta Directiva. Digamos que me cayó el 20 de que el día del Congreso había llegado. Desde ese momento he estado pensando qué me gustaría decir y compartir con ustedes. Desde que fuimos anunciados como Junta Directiva electa en el Congreso de 2021, he tratado de transmitir el mensaje de que la SMM somos todas, todes y todos, los que formamos parte de la comunidad matemática del país, y que es desde ahí desde donde debemos vincularnos y trabajar en ser entre todos una sola unidad, una comunidad. Al andarse hacia el camino. El año que viene celebraremos los 80 años de la Sociedad Matemática Mexicana, y muy probablemente dentro de este mismo evento habrá múltiples celebraciones. Me siento orgullosa de pertenecer a esta comunidad y agradecida de que en esta ocasión sea yo la que a nombre de todas y todos ustedes haga este brindis. Y viendo a todos nuestros estudiantes llenos de ganas de estar y de compartir, me viene a la mente de nuevo, parafraseando a Serrat, una frase que me recuerda a mi papá, porque en los momentos importantes como este de pronto me la recuerda. Tira pa'lante, que empujan atrás. Salud por el 55 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática. ¡Salud! ¡Salud! Es lo que me estaba diciendo. Mira, es psicología, lo decreto. Como Organizamos el 55 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. Somos las coordinadoras generales del Congreso. Y bueno, esta fue una cosa inédita porque fue un congreso híbrido por primera vez, después de haber tenido 2 completamente virtuales. Y bueno, pues eso fue una cosa muy nueva para todo el mundo y una labor titánica porque hubo que
pensar todo de cero casi. Y bueno, esta vez era hacerlo diferente, hacerlo híbrido y eso pues nos trajo complicaciones porque nadie sabía qué significaba la hibridez. Entonces pues tuvimos que ir pues aclarando conforme pasaban las cosas y conforme íbamos organizando, aclarando qué significaba la hibridez. Al final, la Sociedad Matemática Mexicana, pues tanto la organización como la sociedad en sí, pues funciona a través de comunidad, ¿no? Entonces, la verdad es que muchísimos voluntarios, estudiantes que estuvieron apoyando durante el evento, muchos coordinadores, que siempre pasaba eso, pero creo que esta vez necesitábamos más. Para nosotros el Congreso es muy importante porque es una forma, primero, de vincularnos a la comunidad matemática del país, con la propia sociedad. Eso es, digamos, a nivel general. A nivel local, pues es una oportunidad también para reposicionar la matemática en Jalisco, tanto en su importancia en la enseñanza, en la investigación, en la aplicación. Así tuvimos ruedas de prensa, tuvimos 45 eventos de matemáticas en la calle en 20 y tantos municipios del estado. Entonces es una oportunidad de realzar la importancia que tiene la matemática. Sí, bueno, iniciamos la coordinación, la organización con los organizadores nacionales, que en este caso fueron Ivette y Adriana, desde principios del año más o menos. Ellos nos dieron la pauta para designar coordinaciones, porque ellas ya tienen mucha experiencia en la organización de congresos. Y bueno, finalmente creo que logramos un buen resultado. Esperemos que el próximo congreso mantenga una parte de hibridez, porque creo que sí tiene, bueno, es importante, ¿no? Poder mantener algunas cosas grabadas, poder transmitir, poder llegar a mucho más lejos que solo la sede del Congreso. Y entonces, pues esperemos que de esto se revolucione, digamos, como la manera en que hacemos los congresos nacionales. Yo creo que eso es pues algo valiosísimo y que debe seguirse realizando, creo yo, de la forma presencial hasta donde sea posible esto. El punto con el Congreso Nacional es que nada más conseguir voluntarios para que sean sede es complicado, porque es un evento enorme, ¿no? Y se va a transmitir ese video, así que sí, está bien. Aquí fílmalo cuando me está diciendo que sí. Que sí, acepto. ¿Qué onda? Oye, ¿qué onda? Oye, ¿qué onda? Mira, estoy comprometido. No, va a ser el próximo organizador del Congreso Nacional. ¿Ah, sí? Te van a ir a... O sea, no, él va a ser el organizador general. Ah, pero ya saben dónde va a ser. Pues tenemos dos opciones, San Luis o Durango. O sea, tenemos las dos. Entonces, más bien... Y ya decidieron, no. Pues yo creo que San Luis, porque ellos también están festejando no sé cuántos años de la Universidad de San Luis. Lo que nos une es algo más fuerte que el simple asistencia a un congreso. Hay como raíces, hay algo más profundo aquí. Por otro lado, yo voy a contar una cosa que a ver, aquí a mi colega no le digo, ¿ya se dio cuenta que somos los más viejitos del Congreso? Y me dice, ¿qué me dices? Que no oigo. Les digo, es que estábamos sentados ahí atrás, ¿no? Los dos juntitos. Y le digo, estamos como los dos ancianitos esos de los mopeds, ¿no? El que uno no oye y el otro igualito. Ayer éramos ¿qué me estás los diciendo? Mopeds.